Saludos también a quienes nos escuchan en nuestras diferentes versiones digitales en www.unl.edu.es, en radio.garden, en Tuning Radio. Dígale a su Alexa, dígale Alexa, Universidad Nacional de Loja en Tuning, y enseguida va a escuchar la radio de la Universidad Nacional de Loja. Sin más, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Bien, les decíamos, el día de hoy tenemos invitados especiales a propósito del Día Mundial del Libro. Hoy estamos recordando esta fecha bastante interesante que nos está reuniendo a todos. Uy, tengo un problema en la... Ya, ahí sí, se me congeló la cámara en esa vista. Bien, bueno, en nuestros estudios ya nos están acompañando ahora mismo dos profesionales de la salud humana a propósito del Día Mundial del Libro. Una de ellas es la doctora Joana Montalvo. Ustedes la recordarán porque tuvo un espacio precisamente en nuestro medio de comunicación durante un tiempo denominado La Pepa del Asunto, que era un programa de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, y no se ha movido de esa temática y se ha seguido desenvolviendo en el tema de la medicina familiar y comunitaria. Y hoy nos está acompañando junto al doctor Javier Astudillo. Él es en cambio docente de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. La doctora Montalvo sigue siendo docente universitaria, ahora es docente de medicina en la UNL. Ambos docentes en el campo de la salud nos van a acompañar para hablarnos acerca de la presentación del libro Relatos desde la Medicina Familiar. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Johnny, buenos días con todos quienes nos están escuchando. Felices de poder volver acá a lo que considero mi casa. Bien, doctor, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias, Jenny. Un saludo a todos quienes nos miran y quienes nos escuchan. Y pues siempre gustoso de poder estar con ustedes. Bueno, cuéntenme, hoy están presentando, creo que soy, ¿verdad, Joanita? El día de hoy están presentando el libro de Relatos de Medicina Familiar. ¿De qué trata? ¿De qué va? Buenos días, empecemos. Buenos días. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 20 años de experiencia profesional médica y nos propusimos redactar desde hace mucho tiempo un libro sobre los relatos de la medicina familiar. ¿Qué consta este libro? Es la vivencia en sí, que uno como profesional de la salud la tiene en la consulta. Y entonces está redactado a manera de cómo viene el paciente, cómo nos indica, y es una forma de explicar todo lo que nosotros hacemos en la medicina familiar, porque muchas veces nos dicen, ¿pero qué es la medicina familiar? Y la medicina familiar es algo integral, donde utilizamos nosotros la narrativa, en el caso de este libro, para poder explicar cómo un paciente nos indica, por ejemplo, que tiene un dolor de estómago, qué es lo que siente, qué es lo que nosotros escuchamos y cómo ir generando ese diálogo que nos permite hacer una verdadera atención médica. El libro contiene relatos, entiendo yo que de la experiencia que ustedes han vivido como médicos, son reales. Sí, justamente la idea era primero compartir un poco esa experiencia, esa vivencia, esos relatos que no se cuentan en ningún lugar. Muchas veces la mayoría de los profesionales, la mayoría de los médicos, estoy seguro que tienen experiencias que a veces marcan mucho su trajín profesional, vivencias en el contacto el día a día con las personas que a veces nos dejan lecciones que van más allá de lo que uno puede aprender en los libros. Toda persona es un libro abierto del cual se aprende mucho, y el poder
transmitir esas experiencias a través de un texto para que todos las puedan conocer es algo importante, porque el libro, aparte de contar las historias propias de la consulta, que insisto, son vivencias que serán comunes para muchos profesionales, sobre todo para quienes trabajamos en el área no solo de la medicina de familia, sino en lo que significa el trabajo en consulta en la comunidad. em, Intenta también hacer una pequeña reflexión respecto a lo que se vive en ese encuentro, ¿no? Ese es un encuentro entre dos personas, cada una con su mundo, con su realidad, con su interés, pero la idea es mostrar cuáles pueden ser también esos mensajes ocultos con los que vienen las personas a la consulta, ¿no? A veces es el síntoma, a veces el dolor, la molestia, un pedido muy especial o particular, pero que esconde una historia mucho más amplia por detrás, de la cual en la mayoría de casos los médicos no nos preocupamos mucho, nos interesa lo que nos cuenta ese momento y eso pasó, pero el intentar ver un poquito más allá de lo que se muestra en ese encuentro, pues es interesante. Entonces, el libro plantea la historia, hace una pequeña reflexión sobre el encuentro y deja algunas inquietudes para que la persona que lo lea pueda auto reflexionar y, bueno, pueda reflexionar y pueda contestarlas de sus experiencias, su conocimiento y dejar un aprendizaje nuevo, ¿no? Bueno, y es que a ustedes les debe tocar, ¿no? La gente no le llega con el dolor, bueno, me está doliendo aquí, sino de pronto verá lo que pasa, doctora, es que la otra vez estaba caminando por el sendero y de repente llegué a un árbol y aplasté un bicho y resulta que ese bicho ha tenido no sé qué cosa. Le van contando una historia. ¿De qué manera estas historias que nos están contando aportan no sé, a la academia, a la educación, a la formación de los profesionales en la educación? Digo yo para que no digamos que quedó en el chisme nomás de que le contamos la historia del paciente. ¿Cómo aporta la academia? Sí, bueno, es un proyecto, valga la oportunidad que me hace esta pregunta, porque el libro está pensado no solo para el profesional sanitario, no solo para el estudiante de las ramas de la ciencia de la salud, sino también para los pacientes. Es un homenaje que nosotros hemos hecho también, más que para nuestros colegas, también para quienes son nuestra razón de ser, que son Ya. los pacientes, ¿no? Entonces usted ahí va a encontrar historias simples, historias duras, historias del día a día. Por ejemplo, cómo un adulto mayor quiere hacerse entender que quiere seguir viviendo su sexualidad. ¿Ya? Entonces le llega con un me duele la cabeza, el otro día estaba pensando, con mi esposa reflexionábamos, y entonces uno a través de la técnica de comunicación, que es algo que debemos manejar absolutamente todos, mucho más en el área de la salud, vamos investigando, vamos viendo y llegamos al qué hay detrás de de ese simple buenos días, doctora, vengo porque me duele la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Y también nosotros consideramos la narrativa médica, que es algo que está evidenciado como una forma de educación en salud para sostener todo un proceso sanitario y que ustedes vean que no es la medicina de los libros, que no es la medicina de los protocolos, que es algo que nosotros nos basamos ahí, pero que la realidad cruda nos tiene que permitir ir más allá, que no podemos solamente recetar y decir usted se toma, por ejemplo, losartán, tantas tabletas, tantos días, por tantas horas, y es letra muerta, sino que hay que ver más atrás, hay que ver que el paciente pues no tiene para comprar muchas veces, ¿Ya? que el paciente se olvida de tomar la medicación. Ayer en clase mismo les decía, nuestros abuelitos tienen dos tipos de antihipertensivos y a veces se confunden o a veces se les olvida y se prestan y luego no sabemos por qué no se les controla la presión. Bueno, ahora me llama la atención una cosa. ¿Y cuántas historias tienen? Uy, son algunas verdaderamente en el texto, son más o menos 22 Ya. historias contadas que incluyen a todo tipo de personas en cualquier rango de edad, ¿no? Y con historias completamente distintas en cuanto a su contexto, pero que guardan en común justamente esos mensajes ocultos con los que llegan las personas, ¿no? Hay una historia que es de las últimas que está en el texto que se llama El suero para el sueño americano, por ejemplo. Ya. Entonces, esta es una historia de una persona que llega a la consulta a pedir que le pongan un suero porque quiere tener fuerza para cruzar todo el viaje de ilegal a Estados Unidos.
Entonces, en el cuento un poco se explora no solo esa idea que tiene la persona de que el suero de pronto le ayuda, que es algo Ujú. contra lo que los médicos muchas veces luchamos en la práctica diaria. Pero si vieron lo que pasó en México, 6 personas fallecieron por estos sueros vitamínicos Justamente, ¿no? que O sea, aplicaron. esa es la idea, ¿no? A veces estos, por ejemplo, pueden ser prácticas que pueden ser utilizadas de forma indiscriminada con otros fines, ¿no? Pero la historia lo que intenta contar es esa necesidad de la persona de ir a pedir, por ejemplo, este suero bajo la idea de que le va a dar fuerza para cruzar la frontera, pero con ese mensaje oculto de tener unas palabras de aliento, de respaldo, a alguien que le pueda decir, mira, bueno, sí te Ujú. voy a poner el suero, pero en el fondo, ¿qué es lo que buscas, no? O sea, ¿cuál es tu necesidad propia? Sabes que va a haber gente que te está aquí esperando, explorar un poco los temas religiosos que a veces también marcan mucho estas experiencias y sobre todo el poder dar esa palabra de aliento a la persona al decir, mira, bueno, ya, te vas ahora con una energía, pero tú tienes que, que comprender que tu viaje lo estás haciendo por un motivo, por una razón. ¿Y cuál es esa razón escondida que es la que verdaderamente te va a dar fuerza a ti durante todo esto, ¿no? Como Ujú. para que puedas soportar un trajín tan duro como es estos viajes que emprenden nuestros hermanos migrantes cuando van de manera ilegal. ¿Hasta dónde llegan las historias? Es decir, hasta el diagnóstico de ustedes, hasta el tratamiento que dan, ¿han sabido después la evolución del paciente? ¿Saben si ya se curó? ¿Se incluye esto dentro de sus historias? Bueno, las historias narran esos encuentros puntuales, ¿no? ¿Ya? Es decir, cómo llegaron, qué es lo que se hizo en esa historia y cómo se dio el primer cierre, ¿no? Entonces son así capítulos cortos de historias muy particulares. Obviamente el tema del seguimiento y el acompañamiento es algo que sí se lo hace después, ¿no? Todas estas historias son de contexto de atención cuando estábamos trabajando en los sectores rurales en el Azuay, ¿no? Entonces, sí es un poco complejo el hecho de querer contar toda la historia Ya. de años que se ha estado uno trabajando en estos sectores, sino más bien se ha intentado rescatar esas experiencias que han sido puntuales y que han marcado justamente estos encuentros. Pero bueno, Giovanna nos explicará un poco mejor ahí. Sí, bueno, también hay historias de lo que nos ha pasado a nosotros en la consulta. Por ejemplo, hay una historia donde estábamos haciendo en un paciente un examen neurológico y entonces uno va y pues, vamos narrando, ¿no? Y hay un momento en que en el examen neurológico usted le dice al paciente que cierre los ojos y que se coloque brazos extendidos, ¿no? No Y medio entonces, crucificada. como, como uno empieza a tener en su cabeza sus diagnósticos, a ver, y entonces en un momento se queda uno conversando y se levanta y ve que el sudor de las personas está y se ha quedado el paciente con los ojos cerrados y con los brazos extendidos y tiene la valentía de decir, doctora, ya Ya me puedo puedo mover. abrir los ojos, ya me puedo mover. Entonces, esas cosas van a encontrarlas en el libro y cómo sirve para hacer el enganche desde el punto de vista médico, ¿no? Y también termina cada historia con un pedazo de reflexión que dice, bueno, yo qué es lo que hiciera en este momento. Y quiero contarle también una anécdota. Hicimos un preliminar nosotros enviando el libro a personas focales, a médicos antiguos, ¿no? Y lo que hemos recibido es, oigan, qué gran libro. Me han hecho recordar mis años en los cuales yo también hacía esta consulta, me han hecho reflexionar sobre cómo podría mejorar, Ujú. me han acompañado, he sentido que me he sentido visibilizada en esas consultas. Entonces yo verdaderamente les invito porque hay de todo. Hay accidentes de tránsito, no es tipo novelesco, Ujú. es la narrativa pura de las personas, cómo vienen a la consulta, que no es lo mismo con los libros, es ya lo que te dice el paciente y cómo uno lo puede ir abordando. Muy bien, bueno, saludos de Patricio Espinosa Jaramillo, dice excelente, maestros y amigos, saludos y éxitos siempre. Isa Pacheco Correa dice, qué grato escucharles, saludos para a ustedes que les están enviando mensajes también a través de nuestra cuenta en Facebook. Les recuerdo que están ponchados todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos, ya casi para finalizar. ¿Dónde puedo encontrar el libro? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Hay una presentación oficial? ¿Cómo va a ser todo esto para... Bueno, lo importante es que luego se pueda leer, ¿no? Ya, bueno, el día de hoy a las
7:30. 7:30 de la noche tenemos la presentación del libro. Es un evento que se ha organizado en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Entonces va a ser un evento en línea. Igual ya en nuestras redes vamos a compartir los links para que puedan unirse quienes quieran acompañarnos. Y el libro, como está en formato digital, Bien. se adquiere en línea, ¿no? Entonces usted a través de la página del Hotmart se puede conseguir el enlace. Estamos en estos días con un código promocional de descuento para quienes quieran adquirir el libro. Igual para quienes son afiliados a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, también hay un precio especial, pero bueno, está a través de línea, ¿no? Entonces, a través de las redes estamos nosotros compartiendo el link para quien quiera adquirir, para quien lo quiera revisar, para quien lo quiera disfrutar, pues lo pueda tener en sus manos. Y al ser un archivo en PDF se lo puede tener en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en cualquier lugar, En el para Kindle. poderlo leer. Sí, entonces esa es la idea, ¿no? Simplemente invitarlos a que lo revisen. Como Joana decía, es un texto no solo para médicos, también para cualquier persona que le guste la lectura, porque da una imagen distinta de lo que es la medicina y la medicina familiar como tal, ¿no? Es decir, esa práctica que va más allá del diagnóstico y el tratamiento y que de alguna manera muestra una obligación que debería ser de todos los médicos, que es el acompañar, el educar y el sostener a las personas, porque en estos momentos que buscan ayuda es porque están sufriendo y esa es nuestra labor, ¿no? Acompañar en ese proceso y ayudar a aliviar ese sufrimiento. Bien. Joa. Sí, bueno, decirles que muchísimas gracias y es un homenaje verdaderamente, como les decía, a los pacientes y invitarles a nuestro lanzamiento. Hemos esperado pues que nos poder hacerlo en conjunto con una Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Y después de esto lo tendrán también en la biblioteca de la universidad. Hemos conversado también con el director de la biblioteca de la universidad y vamos a esperar el lanzamiento. Va a estar disponible Va a para estar los disponible, estudiantes. sí, es un proceso que hemos realizado como autores porque queremos que el libro esté al alcance de todos, entonces también estará en otras universidades. Hemos conversado ya con los diferentes directivos de otras universidades y es una donación que nosotros hacemos porque queremos que exista un cambio en el proceso de atención de la medicina, que exista un cambio en cómo los vemos a los médicos, quienes somos también seres humanos y también sentimos y también cada relato nos conmueve, se van a identificar mucho y es el aspecto humano de la medicina. Y eso es lo que yo llamamos con Javier ya más de 20 años, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a que nunca pierdan la sensibilidad y la humanidad que todo profesional sanitario debe tener, porque muchas veces somos los únicos que acompañamos procesos tan dolorosos y somos las únicas fuentes de refugio donde nuestros pacientes tienen para estar. Y eso también hacer un llamado para los tomadores de decisiones de nuestro país que apoyen, continúen y sigan avanzando en el proceso sanitario, pues necesitamos médicos con esta labor social que siempre debemos tener. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y la última, me falta solamente una pregunta adicional. ¿Cuánto tiempo son los relatos de los 20 años? ¿Cuál es el relato más antiguo que tienen? ¿Desde cuánto tiempo? Bueno, Me dejaron pensando, son 20 años de historias. Claro, es que bueno, muchas de estas historias yo pienso que nacen incluso desde cuando estábamos todavía en el posgrado, ¿no? O sea, estamos hablando nosotros salimos de la especialidad en el año 2009, entonces son casi exactamente 20 años mismo de historias, de experiencias que yo creo que son interesantes, ¿no? perdón, hay algo que gracias a su pregunta, Johnny, porque yo sí quisiera decir cómo nació este libro. Y es porque siempre me ha gustado la lectura. Hay un libro que marcó este inicio y se llama El ginecólogo, y es un ginecólogo que también redacta sus historias, pero no lo hace tanto con esta connotación popular. Y entonces valga la pena también para dar un saludo al licenciado Rodrigo Astudillo, quien es el que realiza la corrección de estilo narrativo.
porque no podría ser el complemento en esto, ¿no? Entonces uno escribe y es el que le da el tono de la voz para que sea el paciente el que se está expresando. Y pienso yo que, bueno, la experiencia que hemos tenido ahora con este libro también es una invitación a los colegas, ¿no? A que puedan también motivarse y contar sus historias. Yo insisto Ujú. en que deben haber miles de historias Sí. maravillosas en la práctica profesional diaria que nos pueden dejar grandes enseñanzas, pero que si no se las cuentan se pierden, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y quiere más? ¿Quiere saber más? Bueno, los Sí. esperamos el día de hoy, entonces a las 19:30. ¿Dónde podemos encontrar el link para conectarnos? En las redes sociales de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, ahí está el link, va a ser transmitido en vivo Ujú. y ahí podemos encontrar y también en nuestras redes sociales ya les vamos a seguir publicando. Muy bien, relatos desde la medicina familiar, la medicina que no se lee en los protocolos, es lo que nos espera el día de hoy, el lanzamiento de este libro a las 19:30. Ustedes pueden conectarse a la plataforma virtual de la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria. Bueno, la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria, para que ustedes puedan saber un poco más acerca de este libro, puedan obtener un descuento adicional en la compra digital de de este libro digital, de esta pieza digital, que ustedes pueden tenerla, andar a llevarla donde quieran en su dispositivo digital. Profes, docs, muchas gracias por venir a acompañarnos. La doctora Joana Montalvo y el doctor Javier Astudillo, docentes universitarios, ella de la Universidad Nacional de Loja, él de la Universidad Técnica Particular de Loja, tres cuencanos reunidos en la misma sala. Qué bueno verles de vez en cuando y verles las caras. Un abrazo para ustedes. Tres Muchas cuencanos que gracias. somos más lojanos Sí, no, desde hace mucho tiempo acá viviendo y aquí demasiado. agradecidos en esta tierra que nos Ha ha recibido, nos ha recibido tratado tan bien. y nos ha abierto los brazos. Muchas gracias. Saludos a todos. Me voy a la pausa, ya vengo enseguida, corto la entrevista ahora mismo en Facebook y ya vuelvo con el doctor Vinicio Alvarado, que está aquí para hablarnos también. Día